Me llamo Paula Leitner y soy de Holanda. Es mi primera vez en Argentina. Es un gozo estar aquí con vosotros. And for the rest, I will speak in English and Maria will be translating me. Para el resto de mi presentación voy a hablar inglés y voy a tener interpretación. Yeah. Maria is my friend and mission partner and interpreter and much more. Quien les habla es su amiga, también compañera de misión de oración y muchas otras cosas más. So today I would like to share with you a piece of art that is called The Fountain of Tears. Así que hoy me gustaría compartir con ustedes una pieza de arte que se llama La Fuente de las Lágrimas. La Fuente de las Lágrimas. So I am not the artist. Yo no soy el artista. I am a friend of the artist. Sí, soy amiga del artista. And I got connected to the Fountain of Tears in 2010, more or less. Más o menos en el año 2010 yo entré en contacto con este grupo escultórico, La Fuente de las Lágrimas. Yeah. And 2 years ago the artist called me to ask me, can you come and help? Y hace 2 años el artista me llamó y me dijo, ¿puedes venir a ayudarnos? And that is why in the past 2 years I spent more than a year at the Fountain of Tears. Y por esa razón es que en los últimos 2 años estuve más de 1 año y medio o más de 1 año trabajando en la Fuente de las Lágrimas. And the Fountain of Tears has 2 locations. The first location is in Arad in Israel. La Fuente de las Lágrimas tiene 2 locaciones, una de ellas es en Arad, Israel. That is the first location and that is where I have spent most of my time. Esa es la primera locación que apareció y es allí donde yo estuve colaborando en Israel. The second location is in Birkenau, Auschwitz-Birkenau in Poland. La segunda locación es en Auschwitz-Birkenau en Polonia. And I also spent about a month there. También ahí pasé 1 mes en esa locación. Yeah. So, before we will look at the piece of art itself, I would like to share with you some of the background story of the artist. Antes de empezar a hablar de la Fuente de las Lágrimas, me gustaría compartir con ustedes detalles de la vida del artista. So the artist's name is Rick Winneke and he is born in Canada. El nombre del artista es Rick Winneke, yeah. Winneke y es de Canadá. He grew up in, that word always escapes me, a not religious family, not Christian or practicing anything. Rick, el artista, nació en un entorno familiar secular. Yes, no that's the religioso. word, secular. And in his teenage years, it was the 60s, it was sex, drugs and rock and roll. Y cuando era adolescente, eran los años 60 y estaba full el rock and roll. Yeah. So he lived that life. Así que él tenía ese tipo de vida. Sex, drugs and rock and roll. Sexo, droga y rock and roll. And one day he realized, if I continue like this, I will either end up in prison or death. Y él se dio cuenta que si seguía con ese tipo de vida iba a terminar preso o iba a morirse. And he wanted to live. Y él quería vivir. So that was very clear. He needed to change something, even though he had no idea what. Para él estaba muy claro que tenía que hacer algo, que tenía que hacer un cambio en su vida. This is the Fountain of Tears in Arad. So while I'll be sharing more of the story, you can already... So Rick didn't know how to change things in his life. Así que tenemos a Rick, el artista que no sabía cómo cambiar su vida, cómo cambiar las cosas en su vida. So he just knew one thing. Así que él sabía una sola cosa. I need help from a higher being. Necesito ayuda de un ser superior. So one day he drove out of the city of Vancouver where he was living. Un día salió de la ciudad
en auto de la ciudad donde estaba viviendo en Canadá, la ciudad de Vancouver, and he went into a field and he cried out to the universe, God, he didn't know. y se metió en el campo y empezó a clamar hacia el cielo, hacia el universo, Hacia Dios. hacia Dios. And he cried, God, if you exist, then help me step out of this life. Y entonces clamó y dijo, Dios, si vos existís, ayúdame a salir de este tipo de vida. And that day, nothing really happened. Y en ese momento no sucedió nada. But a few days later, he was in his apartment, which was a basement apartment. Unos días más tarde estaba en su departamento, que era como una especie de tipo sótano, And he was bored of death. He didn't know what to do. estaba muerto de aburrimiento, no sabía qué hacer con su vida. And it took another few hours before television programming would begin. Y esto pasó unas horas antes de que empezara un programa en la tele. There was really nothing on the TV, not like nothing interesting, that was just nothing. No había nada en la tele interesante para ver. No, there was nothing on television. Claro, There was, en la tele, yeah, en la televisión. yeah, but it's not like there was nothing interesting, there was just nothing to see, the programming hadn't started. Ah, no había, okay, no That había was- nada para yeah, ver. yeah. No había programación todavía. Yeah. Ahí va. And it would take another 2 hours before the program would start. Y faltaban 2 horas para que empezara la programación en la tele. And he was like, what can I do to pass the time? Entonces pensó Rick, ¿qué puedo hacer para pasar el tiempo? And he said, okay, I will read. Bueno, voy a ponerme a leer. We can say this was the first miracle in Rick's life Podemos decir que este fue el primer milagro en la vida de Rick, because he went through high school without hardly ever opening a book. porque pasó toda la secundaria sin abrir un libro. So the fact that he said, let's read, was a miracle. Ya era un milagro que dijera él, me voy a poner a leer algo. He didn't have any books, but there was stuff from the family living upstairs around him in his apartment. No tenía libros, pero había algunos materiales de lectura de la familia que vivía arriba, en el sótano donde él estaba viviendo. And he found a book that was called Exodus Y encontró Éxodo. un libro que se llamaba Éxodo, by the American Jewish writer Leon Uris. del autor judío estadounidense Leon Uris. And this book tells the story of boats with Holocaust survivors trying to go from Europe to what was then Palestine. Y ahí habla de los sobrevivientes del Holocausto que estaban tratando de llegar hasta lo que conocemos hoy como Palestina. One of these boats with survivors was called Exodus. Y uno de los botes, de los barcos que llevaba a estos sobrevivientes se llamaba Éxodo. And in the book, the whole struggle with the British Empire that was still having the British mandate in Palestine at that moment was described. Y ahí vemos en ese libro la descripción de toda la lucha con el Imperio Británico que tenía un mandato británico en la tierra en ese tiempo. And it was really a struggle of life and death. Y realmente se trataba de la vida, de la lucha entre la vida y la muerte. And Rick read things that he had never heard of before. Y ahí Rick estaba leyendo sobre cosas que nunca antes había escuchado. He hadn't heard about the Holocaust. Nunca había escuchado hablar del Holocausto. He didn't know what British mandate was. No sabía a qué se refería el mandato británico. He didn't know what Palestine was. No sabía a qué se refería Palestina. He wasn't sure he ever had met a Jew. Ni siquiera sabía ni estaba seguro de que alguna vez hubiera conocido una persona judía. But the story just gripped him and drew him in. Y la historia simplemente lo atrapó y se metió él en la historia. And so he continued to read. Así que siguió leyendo el libro. He was so caught by the story that those first days he would, every waking moment between
work and sleep, he would be reading. Fue tan atrapado por la historia que cada día que tenía un momentito libre, volvía a agarrar el libro para seguir leyendo. And when he finished the story, he was like, wow, this was an amazing story. Y cuando terminó el libro dijo, wow, esta es una historia tremenda. But what is true of all of this? Pero ¿qué es verdad de todo lo que se cuenta en este libro? So, second miracle, he went to the library. Así que el segundo milagro es que fue a la biblioteca. He went to the library to research what is true of this story. Y fue a la biblioteca para investigar, a ver qué hay de verdad en lo que la historia cuenta. And he started to read about the Holocaust, about Palestine, British Mandate, and he saw that the story was based on reality. Y ahí empezó a leer sobre el mandato británico, Palestina, sobre el Holocausto, y empezó ahí a darse cuenta que realmente el libro Éxodo era verosímil, era verdadero, tenía datos verdaderos. And after reading several more books, he realized this is something. Y después de leer muchos libros, él se dio cuenta que estaba ante algo realmente importante. And he thought, if there is a God, he has something to do with his land and with his people. Si hay un Dios, tiene algo que ver entonces con este pueblo y con esta tierra. Because how is it possible that a people that received such a big hit in the Holocaust, Porque ¿cómo es posible que un pueblo que haya sido golpeado tan tremendamente durante el Holocausto, 3 years later create their own state? 3 años más tarde, tiene un Estado? And not only that, they are attacked right away by the surrounding Arab armies at the moment of their... En el momento en que ellos van, el pueblo judío va a su tierra, es rodeado por los ejércitos enemigos. And they don't only survive this war, but they come out victorious. No solamente sobreviven a esta guerra, sino que salen victoriosos. And that was for Rick something so unimaginable Y para Rick eso era algo tan imposible de creer. that he was like, if there is a God, Así que él dijo, si hay un Dios, he has something to do with that land and with that people. ese Dios tiene que ver algo con ese pueblo y con esa tierra. I need to go and see this for myself. Entonces Rick dijo, yo necesito ir por mí mismo y ver con mis propios ojos. So that is how, half a year later, he went to Israel for half a year of voluntary work on the kibbutz. Así como 6 meses más tarde, Rick viaja a Israel como voluntario en un kibbutz. His mom was sure that she would never see her son again. Su mamá estaba segura de que no iba a volver a ver a su hijo otra vez. Situation in Israel wasn't very secure. La cosa es que Israel no era un lugar muy seguro para vivir. So the only thing that she knew to do was give her son a New Testament at the airport before he left. Así que lo único que hizo su mamá fue algo seguro, para sentirse segura, es en el aeropuerto le dio un Nuevo Testamento. And Rick thought, I'm not going to read this. Y Rick pensó, yo no voy a leer esto. But the flight from Canada to Israel is long. Pero el vuelo desde Canadá hasta Israel es largo. So he did start to read. Así que finalmente empezó a leer el Nuevo Testamento. And he continued to read when he arrived in Israel. Y siguió leyendo el Nuevo Testamento cuando estuvo en Israel. And in those first weeks, by reading the New Testament, he encountered Jesus. Wow. Yeah. Touch me. Es una historia conmovedora. En esas primeras semanas en Israel, leyendo el Nuevo Testamento, se encuentra con Jesús. And later he learned that Jesus is Yeshua. Y He's después, Jewish. después él se entera de que Jesús es Yeshua y que es judío. So Rick did voluntary work on this kibbutz for half a year. Así que Rick hizo trabajo voluntario en este kibutz por 6 meses. And in that time he felt that God said to him, I want to connect you to this people, the people of Israel. Y durante ese tiempo, Dios le habló y le dijo, yo quiero conectarte a vos con el pueblo de esta tierra, con el pueblo judío. And Rick thought, well, if this is really from God, it must become practical.
Entonces Rick pensó, bueno, si esto viene de Dios, tiene que tener una parte práctica. So he went to the Ministry of Interior to go and see how he could stay in the land. Así que fue al Ministerio del Interior para ver qué trámites tenía que hacer para quedarse en la tierra de Israel. And there was a not so nice lady helping him. Y ahí había una mujer que no era muy agradable, no lo estaba ayudando mucho. And she asked him, "Are you Jewish?" Y esta mujer le pregunta, ¿tú eres judío? No, he says. No, dijo. So, well, thank you then for your work here, but then you should go home. Gracias por tu trabajo aquí, pero ya es hora de que te vuelvas a tu casa, a tu país. But Rick had felt it, he had heard from God. Pero Rick sentía que había recibido una palabra de Dios. So he was like, no, what should I do to remain here? No, yo quiero quedarme, ¿qué es lo que tengo que hacer para quedarme aquí? So, very annoyed, she took a formula, a document, Lo que hizo fue llenar un formulario. and filled it out for him, sent it away. En realidad la mujer llenó el formulario por él y lo envió, lo despachó. And a few weeks later, Rick receives una carta in the mail. Unas semanas más tarde, Rick recibe una carta por correo You can come and get your papers. que le dice, puede acercarse al Ministerio del Interior y venga a retirar sus papeles. Wow. ¿Me Yeah. escuchan bien? ¿O quieren que hable más claro? Sí. Más fuerte, ok. Yeah. Good. So he goes back to the Ministry of Interior, Así que va al Ministerio del Interior, hoping that the lady was by now in her pension. Didn't work anymore, but was retired. va al Ministerio del Interior esperando no encontrarse con la misma empleada, But she was still there. pero ella estaba ahí todavía en la oficina, She looks at him. lo mira, She looks at the letter that he brings. mira la carta que él trae, que le había mandado al ministerio, She says, "This is not possible." y dice, esto no es posible. She takes the letter and throws it out in Toma la carta, le hace un bollo y la the tira. basura. And Rick is like, and she leaves the room. Y se va de la oficina. And Rick is like, what should I do? ¿Qué hago ahora? Should I get the letter out of the basura just as a memory, or ¿Me saco la carta del basurero, me la llevo de recuerdo? what should I do? ¿Qué hago? ¿Qué debería hacer? And then the lady comes back Entonces la empleada vuelve with a paper file, con un legajo and she starts searching, y empieza a buscar. and she comes to paper and says, "That's impossible, that's impossible." Y llega una parte de la documentación y dice, esto es imposible, es imposible. So what had happened? ¿Qué es lo que había sucedido? The lady was so sure that he should not remain in Israel Esta empleada estaba tan segura de que Rick no tenía que quedarse en Israel, that she had taken a formula for permanent residency, que había llenado por Rick un formulario para residencia permanente. because she was like, he will never receive that after only half a year of voluntary work on a kibbutz. Porque ella pensó, después de estar 6 meses sirviendo como voluntario en un kibbutz, nadie le va a dar la residencia temporal permanente a un extranjero. But he had received permanent residency. Pero él recibió la residencia permanente. It was a seal of God on what God had spoken to Rick, that I will connect you to the people of Israel. Esto significaba un sello de Dios en la palabra que le había dado a Rick de que yo te voy a conectar con el pueblo de Israel. So Rick remained for 7 years on the kibbutz. Así que Rick se quedó durante 7 años en el kibbutz. This kibbutz was founded by young people coming from Poland in the 30s of last century. Este kibbutz fue fundado por polacos, judíos que venían de Polonia en los años 30 del siglo XX. They were sent by their families Y fueron enviados por sus familias because their families saw what was happening in Europe with Hitler in power in Germany. porque su familia ya estaba viendo lo que estaba sucediendo con el nazismo, con Hitler en Europa.
And they knew this was also come to us. Y la cosa es que también pensaban que también iban a venir a nosotros. And if it will come to us, we will need a safe place. Y si vienen a nosotros, necesitamos un lugar seguro. So every family sent one of their youngsters to Israel to prepare this safe place. Así que cada familia envió a sus jóvenes a Israel para preparar un lugar seguro para ellos, en caso de que vinieran a buscarlos los nazis. But in the end, all the families waited too long. Pero al final, todas las familias que quedaron en Polonia esperaron demasiado tiempo. And they were killed in the Holocaust. Y fueron asesinados en el Holocausto. So Rick was here, surrounded by what were now the parents and grandparents of the kibbutz. Y vemos aquí a Rick que estaba trabajando con los abuelos y padres y abuelos en ese kibbutz. And they were like people from the book Exodus that he had read. Y ellos eran los que habían venido en el buque Exodus. And Rick always had this inner need of hearing the stories of Holocaust survivors. Y Rick siempre tenía esa necesidad de leer, de escuchar las historias directas de los sobrevivientes del Holocausto. So he heard a lot of stories over the years. Así que durante todos esos años escuchó muchísimas historias sobre el Holocausto. And he has a lot of friends that are Holocaust survivors. Y él tiene muchísimos amigos que son sobrevivientes del Holocausto. And when he started to work as an artist, he realized the Holocaust is a subject that I can never touch. Y cuando él empezó con este tema, él dijo, el Holocausto es un tema que yo no podría jamás tocar. It is too dark. Es demasiado oscuro. There are only questions, there are no answers. Hay solo preguntas, no hay respuestas. So when God spoke to him in 2001 that God wanted him to make a memorial to the Holocaust, Así que cuando en 2001 el Señor le habla de que él quiere hacer un monumento en memoria del Holocausto, Rick said, I can't. Rick le dice, yo no puedo. And he had 1,000 reasons why he said, I can't do this. Y él tenía miles de razones para decir, yo esto no lo puedo hacer. And for a year, Rick was struggling with God about this. Y durante un año, Rick estuvo peleando, luchando con Dios sobre el tema. And in that year, one by one, God took down his reasons for not making the memorial. Y en ese año Dios fue mostrándole cuán inválidas eran cada una de las razones por las cuales él no quería hacer ese monumento. In the end, Rick had still one very good reason why not to make the memorial. Y al final él tenía una buena razón por la cual no iba a hacer ese monumento histórico de conmemoración. And Rick said to God, how can I make a memorial if I don't have a memory? Entonces Rick le dijo a Dios, ¿cómo puedo hacer un monumento de conmemoración, un memorial, cuando yo no tengo recuerdos de ese tema? I don't have a personal memory because I'm too young. No tengo recuerdos personales del Holocausto porque soy muy joven. I don't have a family memory because my family is not Jewish, they were not part of the Holocaust. No tengo recuerdos familiares porque mi familia no es judía y tampoco estuvo cerca del Holocausto. And I don't have a national memory because Canada was not a country where the Holocaust took place. Tampoco tengo una memoria como país, como nación, porque tampoco Canadá estuvo cerca o no fue el lugar donde tomó lugar el Holocausto. So how can I create a memorial if I don't have a memory? ¿Cómo puedo crear un monumento en memoria del Holocausto cuando yo no tengo memorias ni recuerdos? And then God spoke 3 words. Entonces Dios habló 3 palabras. Pero yo sí. Pero yo sí. Yo sí tengo memoria. Yo sí tengo memoria. Yo sí me recuerdo. Yo sí recuerdo el Holocausto. I have a memory of every man, every woman, every child. Yo tengo recuerdo, tengo mi mente de cada niño, niña, mujer, hombre. Every cry, every tear, every prayer. Cada llanto, cada lágrima, cada oración. Every gas chamber, every pit.
cada cámara de gas, cada fosa. And you have to create from my memory. Entonces le dijo Dios a Rick, tú tendrás que crear a partir de mis recuerdos. And that is what Rick started to do. Y eso es lo que Rick empezó a hacer. So this piece of art was not born out of the desire of man. Así que esta pieza de arte no fue creada, no nació del deseo humano, del hombre, But out of the desire of God. sino que esta pieza de arte fue creada del deseo mismo de Dios. So now we will watch a 14-minute video. Así que ahora vamos a proyectar un video de 14 minutos That will explain a lot about the Fountain of Tears. que va a explicarles en gran detalle qué es la fuente. La fuente de lágrimas es un diálogo en escultura del sufrimiento entre la crucifixión y el holocausto. La fuente de lágrimas es una pared de 6 pies de largo y 12 pies de altura. Contiene 7 paneles hechos de piedra de Jerusalén y 6 pilares de piedras de campo. Frente a cada uno de estos paneles hay 7 figuras de bronce de tamaño natural. El título, La fuente de lágrimas, es tomado de un versículo en la Biblia del libro de Jeremías. El profeta clama a Dios: «Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo». Los 7 paneles son altas esculturas en relieve, cada uno describiendo una escena diferente. Cada panel de la crucifixión relata cada una de las últimas 7 palabras de Jesús en sus últimos momentos de vida. Los 7 pilares de piedra sirven como divisores entre cada uno de los 7 paneles. Estos pilares representan un monumento conmemorativo a los 6 millones que perecieron en el Holocausto. Las 7 figuras de bronce simbolizan al sobreviviente del Holocausto. Su cabeza está rasurada y está vestido en las ropas rayadas del campo de concentración. Cada figura responde y se identifica con cada palabra hablada desde la crucifixión. También hay agua que gotea lentamente sobre los pilares de las piedras, simbolizando a las lágrimas del clamor de Jeremías. En cada uno de los pilares, el agua es canalizada hacia el patio para irrigar a 6 árboles de olivo. Al sur del patio está una escultura llamada Getsemaní. Esta representa la lucha sobre la copa del sufrimiento, el comienzo de la crucifixión. Al lado opuesto se encuentran 2 esculturas, la mariposa y la copa vacía. Ambas simbolizan la resurrección. Todos estos elementos se unen para relatar una historia, para relacionar una posibilidad, para hacer una pregunta. ¿Podría ser que la crucifixión y el holocausto tienen algo en común dentro del dolor de cada evento? Ahora, históricamente se ha dicho una y otra vez que el sufrimiento de la crucifixión de hecho creó el sufrimiento del otro, el pueblo judío en el holocausto. Así que es importante entender el proceso de la creación artística en esta obra para llegar a entender esta comunicación entre una y otra. El artista ha tomado estas 7 palabras de Jesús y ha hecho una meditación creativa en cada una para ver si existe una identificación que podría conectar a las 2. El artista Rick Winicky es de origen canadiense. Él vino a Israel a los 21 años atraído por la fascinación del nacimiento del Estado judío de las cenizas del Holocausto. Él se ve a sí mismo como un creyente en Jesús y ha vivido en Israel por más de 30 años. Él entiende profundamente el conflicto de la crucifixión y el Holocausto, el cual ha unificado en esta obra.
todo comienza en el Getsemaní. Esta pieza muestra a Jesús luchando con la copa de aflicciones. Él mismo se derrama sobre una piedra grande. Sus manos sostienen una copa y está luchando sobre la decisión de hacer la voluntad de su Padre o la suya. La copa se llena cuando Él decide hacer la voluntad del Padre. Es el principio de la crucifixión. El primer panel es: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. La figura que representa a Jesús crucificado está haciendo una declaración. Sus manos están abiertas y su rostro es intencional. En estas palabras Él se encuentra haciendo un pacto de perdón. La figura que representa el holocausto puede identificarse con ser asesinado violentamente, intencionalmente. Sin embargo, ¿podría perdonar o siquiera pedir que Dios perdone? Él lucha, cierra su corazón y se inclina sobre las piedras que simbolizan a los que han muerto. El sobreviviente teme que si perdona, ¿acaso aquellos que fueron asesinados serán olvidados? El segundo panel es: Hoy estarás conmigo en el paraíso. Históricamente hubieron 2 ladrones crucificados con Jesús. Estos 3 hombres, cada uno habla de sus últimos momentos en la vida. La mano izquierda de la crucifixión está respondiendo a la maldición de uno de los ladrones. La mano derecha tira con fuerza hacia las piedras, atraído por el otro ladrón, pidiéndole que se le recuerde. El holocausto sostiene sus manos en 2 direcciones en forma de identificación con estos 2 ladrones. Él sabe que dentro de los campos de concentración la muerte siempre estaba solo unos minutos. Él se identifica con ambos llantos, de maldecir a Dios y también de rogar que se les sea recordado. El tercer panel es: Madre, he aquí tu hijo. Hijo, he aquí tu madre. El sentido de esta palabra es la creación de una relación no natural que ha nacido de un sufrimiento intenso. De la crucifixión, Jesús le ha pedido a Juan, su más íntimo discípulo, que cuide de María como si fuera su propia madre. De esta manera, Juan se convierte en su hijo. La figura del holocausto tiene en su mano un paño pesado que tiene una figura surrealista de una mujer entretejida en los pliegues. Del sufrimiento del holocausto, el sobreviviente carga para siempre una relación natural con los 6 millones que perecieron. El cuarto panel es: mi Dios, ¿por qué me has desamparado? La crucifixión se encuentra a su punto máximo de dolor. Ha sido abandonado. La pregunta, ¿dónde está Dios?, es levantada. Está buscando la respuesta con su último respiro. Ha sido documentado que muchos, al ir hacia las cámaras de gas, consistentemente repetían el Salmo 22. Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? El sobreviviente del holocausto posiciona sus manos hacia atrás y, lanzándose a sí mismo en esta palabra a través del tiempo, dice: ¿dónde estaba Dios? En este panel, la identificación entre la crucifixión y el holocausto es tan fuerte que la figura crucificada también tiene su cabeza rasurada y su brazo enumerado. El quinto panel es: tengo sed. Durante su vida,
Jesús se refirió como la fuente de agua viva. Él dijo que si algún hombre tenía sed, debería venir a Él y nunca tendría sed jamás. Sin embargo, Él ahora tiene sed. El cuerpo está colgando, todo está agotándose, moviéndose hacia abajo. Los pies dan una apariencia de la última gota. El holocausto está agachado, sus manos tienen dos direcciones. Una mano buscando el agua que satisfaga al espíritu y la otra casi tocando los pies, entendiendo la sed que puede matar al cuerpo. El sexto panel ha sido completado. En este existe otra declaración. El rostro es serio e intencional. Las manos cubren los clavos. Su trabajo ha terminado. El lugar primario de la identidad judía e historia antes de la guerra fue Polonia. El pueblo judío había vivido en Polonia por casi 1000 años. Su destrucción se suscitó en solo 6. En el toque de la palabra completo, la figura del holocausto se cubre la cara, en una pérdida completa de la identidad. La otra mano en el aire busca dirección, pero no la encuentra. Es una pérdida completa en dirección e historia. El séptimo panel, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la crucifixión, la muerte ahora ha llegado y la figura cuelga en su estado más bajo. No queda nada más que dar. La figura del holocausto se ha colapsado bajo un manto de muerte. La mayoría de los sobrevivientes no tenían dirección. Tenían que ser internados en los mismos campos de concentración. Entre 1945 y 1948, era como si los sobrevivientes fueran sepultados con aquellos que perecieron. Es la característica de un sobreviviente el constantemente sentirse obligado a recordar a los muertos, como si estos dijeran a los vivos: en tus manos encomendamos nuestro espíritu y nuestra memoria. La mariposa. Esta pieza fue inspirada por un libro de poesía infantil del Holocausto, titulado Nunca vi otra mariposa. El niño se encuentra dentro de un crematorio separado, abandonado. Del otro lado de la puerta, la cual es una copia de la puerta de los hornos de Auschwitz, ves la mano del niño penetrando esta puerta y tomando una porción pequeña de la tierra. Del crematorio ellos poseen la tierra, pero como la mariposa nunca la ven. La copa vacía. Esta pieza final muestra las dos personalidades de este diálogo unificadas. Ambas, el holocausto y la crucifixión, salen de las piedras que reflejan a los que perecieron en un abrazo, en reconocimiento uno del otro. Ambos se encuentran bajo la sombra de la copa de aflicciones, antes llena, ahora vacía y bebida por ambos. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas
y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. ¿A dónde se encuentran ahora esas obras? No. Where are those sculptures now? The first sculpture garden of the Fountain of Tears is in Arad in Israel. El primer jardín escultórico se encuentra en Arad, Israel. So El primer conjunto escultórico, que se llama La Fuente de las Lágrimas, se encuentra en Arad, Israel. Arad is in the north of the Negev desert, Arad está ubicada al norte del desierto del Negev, which is the southern point of Israel. que es como el triángulo sur de Israel. Yeah. Rick and his wife Daphna, they lived in the north of Samaria. Rick y su esposa Daphne viven en el norte, en Samaria. Lived, Vivían. yeah. And their settlement was about to be destroyed. The settlement there in Yes, they had to leave the settlement. The settlement was about to be closed. the kibbutz. Yeah, settlement. The settlement. Lo que era un asentamiento que tenía Rick y Daphne estaba a punto de ser destruido, And so they needed to find another place to live. así que tenían que buscar otro lugar para vivir. And they would have loved to live in Jerusalem, Les hubiera gustado, por supuesto, vivir en Jerusalén, but it was way too expensive to live in Jerusalem and have the workspace for Rick as an artist. pero realmente resultaba muy costoso vivir en Jerusalén, especialmente tener el taller con todas las esculturas de Rick. So a friend told them, go and have a look in Arad. Entonces un amigo les dijo, vayan y echen un vistazo en Arad. And they were there looking at houses. Y ahí estuvieron mirando casas. And Daphna was with a real estate agent looking at a house. Ahí Daphne, su esposa, estaba mirando con un agente de bienes raíces, estaba mirando una casa. And Rick was walking around in the garden. Y Rick estaba caminando por el jardín de esa casa. And it is a house that is built off the hill. Y es una casa que está construida sobre la ladera de una colina. And so in the garden there was a retaining wall for the earth. Y en el jardín había como una pared que hacía de retención de lo que era esa ladera de la colina. And Rick started to walk out to measure out how long the wall was. Entonces Rick empezó a medir cuánto tenía de longitud ese muro, esa pared. Because he had already started to work on the Fountain of Tears. Porque él ya había comenzado a trabajar en la Fuente de las Lágrimas. And he knew I need a 20-meter long wall. Entonces él decía, yo necesito un muro, una pared de 20 metros. And that wall had about that length. Y esa pared tenía más o menos esa longitud. So Rick thought, I hope Daphna likes the house because I'm buying this wall. Entonces Rick pensó, espero que a Daphne le guste la casa porque yo me quiero comprar esta pared. And that is how they ended up in the desert. Y así es como ellos terminaron viviendo en el desierto. And God had been speaking to them before about this verse from the book of Isaiah. Y Dios se les estaba hablando acerca de este versículo en el libro de Isaías. A voice crying out in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Una voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. They had never thought it would be literal. Ellos nunca pensaron que iba a ser tan literal. But that is where the Fountain of Tears is now in Arad. Pero justamente es donde está ahora la Fuente de las Lágrimas, en Arad, en un desierto. So while Rick was working on this piece, Así que mientras Rick estaba trabajando en esta pieza,
he was working on something that he thought would be called the 7 last words of Jesus. Él estaba trabajando en lo que él vio que eran las 7 últimas palabras de Jesús. He had the wall in his mind already with the 7 panels, Él ya tenía en mente toda esa pared con los 7 paneles, each panel being one of the last words of Yeshua on the cross. y cada panel tenía que corresponder con una de las palabras, de las 7 últimas palabras de Jesús en la cruz. And he thought that the person being in dialogue with Yeshua would be the disciple of Yeshua, Juan. Y él pensaba que una de esas personas que estaba en diálogo con Jesús sería Juan, su discípulo. Because Juan was standing under the cross. Porque Juan justamente estaba ahí al pie de la cruz. So Rick already had a little clay figure of Juan, Así que Rick tenía una pequeña, modelo. un pequeño modelo de arcilla que representaba a Juan, al apóstol Juan. He had given him jeans and a t-shirt so that he would be relatable to us. Le había puesto una remera y jeans para que pudiera ser algo moderno, vigente y que pudiera relacionarse con nuestro tiempo. And he was working on the hair of Juan, Y estaba trabajando con el pelo de Juan en esa pequeña escultura. but it didn't look good. So take the hair off. Así que no le pareció, entonces le sacó el pelo. Once again, with other clay trying to put the right hair. Entonces empezó con más arcilla, trató de ponerle el pelo adecuado a Juan. It still didn't look good, so he took it off. Y así siguió probando, no sonaba bien, no se veía bien, así que lo sacaba. A third time, La tercera vez, and still it was not what he wanted. And hair says so much about identity. y aún así él no conseguía lo que él quería. Y el pelo tiene tanto que ver con la identidad de una persona. So he really knew this must be good. Así que él pensaba, bueno, tiene que ser algo bueno. So he took the hair off again. Así que le volvió a poner el pelo otra Yeah. vez, le volvió a poner pelo otra vez. And then God spoke to him. Y ahí Dios le habló. Which people group were shaved, both men and women? ¿Cuál fue el grupo de personas cuyas cabezas fueron afeitadas, tanto hombres como mujeres? And then Rick understood it should not be John having the dialogue with Yeshua, but it should be a Holocaust survivor. Y ahí es que Rick entendió que no debería ser Juan el apóstol el que estaba entrando en diálogo con la cruz, con el crucificado, sino un sobreviviente del holocausto. So the next step for Rick was to go to Yad Vashem because they have a huge database with pictures of the Holocaust. Entonces el paso siguiente para Rick fue ir al Museo Yad Vashem, que está en Jerusalén, donde podía conseguir muchísimo material y fotos de cómo lucían, de cómo se veían los sobrevivientes. No, it's a database with pictures of the time of the Holocaust. Es una base de datos de los tiempos del holocausto. And Rick went to the database and searched several hours. Y lo que hizo Rick fue entrar a esa base de datos y empezar a buscar por muchas horas el material que necesitaba. Because he needed a model. Porque él necesitaba un modelo. If you as an artist don't have a model, the work will start to look like you. Si, para un artista, si no tiene un modelo, si empieza a trabajar en arcilla sin un modelo, esa pieza se va a terminar pareciendo al artista. That was not what Rick's intention was. Y esa no era la intención de Rick. So he needed a model. Así que él necesitaba un modelo. And after 2-3 hours, there was a picture coming up on the screen. Después de 2 o 3 horas de estar buscando, de pronto aparece en la pantalla una foto. And he knew, this is my face. This Yeah. is my model. Y ahí Rick dice, esta es la cara que estoy buscando, este es mi modelo. He got a copy Sacó una copia de ese modelo and he went home with that 2D picture. y se llevó esa foto en 2 dimensiones, se fue a su casa con esa foto. And for 11 months, he worked with that photocopy, Y durante 11 meses estuvo trabajando con esa fotocopia, up to 12 hours a day, hasta 12 horas por día, trying to find out how does this face look like. tratando de descubrir cómo se veía este rostro. Because a picture is only 2D, but a face, as in a sculpture, is 3D.
Porque vemos que la foto es de 2 dimensiones, pero una escultura tiene 3 dimensiones. And how does the face move? How do the muscles move? How is the expression with different emotions? Y cómo es que se mueve el rostro, los músculos con cada diferente emoción. So 11 months, up to 12 hours a day, he was working with this picture. Así que durante 11 meses, 12 horas por día, Rick estaba trabajando con esta fotocopia, con esta foto. And by the end of that time, a friend from Germany calls him. Ya para final de ese tiempo, un amigo de Alemania lo llama And she asked him, come with me, with us, with a group to a prayer journey to Portugal. y le pide, lo invita, ¿no? A Yeah. un viaje de oración a Portugal. No, Poland. Ah, Sorry. Poland, you said yes, Portugal. yes, Okay, sorry. No problem. Ese fue otro viaje. Lo invita a un viaje de oración a Polonia. We will go to the 6 extermination camps, Vamos a ir a un campo de exterminio, all 6. a los 6 campos de exterminio. Rick had never been to Poland, never been to extermination camps, Rick nunca había estado en Polonia, nunca había visitado un campo de exterminio. but he said, okay, I will join you. Entonces dijo, sí, me voy con ustedes. The first camp that they visited was Auschwitz, Y the el primer famous. campamento, campo de concentración que visitaron fue el de Auschwitz. And at that time, when you visited Auschwitz, the first thing that they showed you was a video of 15 minutes. Lo que se proyecta cuando uno va a visitar ese campo es un video de 15 minutos. 12 minutes video material was made by the Nazis while the camp was functioning. 12 minutos corresponden a al video que hacían los nazis durante el tiempo del campo de concentración. And the last 3 minutes was video material that was made by the Red Army when they liberated the camp. Pero los otros 3 minutos restantes de ese video de 15 minutos fue hecho por el Ejército Rojo, que fue en el momento en que los nazis dejaron el campo. And in these last 3 minutes, there was a picture of a barrack. En los Barrack. últimos 3 minutos se mostraba una foto de una barraca And you see how the door of the barrack opens, y ahí se ve como las puertas están abiertas and a man walks out. y un hombre sale de esa barraca. He was wearing a blanket. It was middle of the winter. It was freezing. Estaba un hombre congelado en medio del invierno con una frazada encima. And he starts walking towards the camera. Y él empieza a caminar hacia la cámara. And while he is approaching the camera, Rick is thinking, I know this guy. Y mientras se va acercando a la cámara este hombre, Rick piensa, yo a este hombre lo conozco. How is this possible? ¿Cómo This es is posible? 45. I wasn't born yet. Dice, ¿cómo es posible? Esto es del año 45, yo no había nacido todavía. Perhaps I know his son, grandson. ¿Será el hijo, el nieto? ¿Será que conozco el hijo, el nieto? And the man continues to approach the camera. Y el hombre en ese video continúa acercándose a la cámara. And at once Rick realizes, Y ahí, en ese momento, Rick se da cuenta. this is my face, this is my model. Este es el rostro que yo estoy trabajando, este es mi modelo. Can you imagine? This is like a needle in a haystack. This is impossible. ¿Se pueden imaginar? Es como encontrar una aguja en un pajar. Es imposible. So Rick was overwhelmed. Así que Rick se sentía como subyugado, como abrumado. He wanted to jump up and say, I know this man. Él tenía ganas de saltar y decir, yo a este hombre lo conozco. He didn't do that. No lo hizo, por supuesto. But it was the beginning of many visits to the camp of Auschwitz. Pero ese fue el comienzo de muchas visitas que hizo Rick al campo de Auschwitz. And he started to build a relationship with the leadership of the camp, what is now a museum. Y Of the empezó museum. a conectarse, a tener relación con los líderes que estaban en el museo del campamento. Trying to find out who is this man. Tratando de ver quién es este hombre. Might he still have family living? ¿Será que todavía tiene familia viva?
Because he was a survivor. It was while the camp was liberated. Porque él era un sobreviviente, uno de los que se liberaron del campo de concentración. Up to this day, we don't know who this man is. Hasta nuestros días no sabemos quién es este hombre. But on one of these many trips to Auschwitz, God spoke to Rick. Pero en muchos de estos viajes que hacía Rick a Auschwitz, Dios habló con Rick. And God said to Rick, the fountain will also come here. Entonces le dijo a Rick, la fuente también va a estar aquí. And Rick again thought, no, Lord, this is too big. You can't ask this for me. Entonces Rick respondió, no, Señor, esto es demasiado para mí, no me puedes pedir esto. But God did. Pero Dios lo hizo. So Rick had, also there he had some, like, things he wanted to be incorporated in the Fountain of Tears in Birkenau. Había elementos que Rick quería incorporar a la fuente de las lágrimas en Birkenau. And one of the things was that he wanted to have a piece of land where the fountain would be built. Una de las cosas que necesitaba es que hubiera un terreno disponible donde se pudiera construir la fuente. And this piece of land, he wanted it to have historical meaning. Y quería que este terreno, esta tierra donde se iba a construir esa fuente de las lágrimas realmente tuviera un sentido, un significado. And in 2012, Rick and the foundation were able to buy a piece of land. Y en 2012 Rick y la fundación pudieron comprar un pedazo de tierra que tuviera estas características. This piece of land is annexed to the dirt road, to a dirt road. Okay, dirt. Dirt, yeah. Este pedazo de tierra está anexado a un camino, a un basural. Yeah. So this road was made by the Nazis Este camino fue construido por los nazis from what was called the Judenrampe, a selection point outside of the camp of Birkenau, desde el punto de donde lo que se llamaba punto de selección fuera del campo de Birkenau towards the camp of Birkenau. hacia el campo de Birkenau. So the road was made from a train rails to the camp of Birkenau. Así que ese camino se hizo desde los rieles del tren hasta el campo de Birkenau. And on that road, Y, thousands, if not a million, Jewish people walked toward their dead. y fue en ese camino, en ese trayecto, que miles, y si no millones de judíos hicieron su camino hacia la muerte. So that is the place where there is now the second fountain of tears Ese es el lugar entonces donde existe una segunda fuente de las lágrimas, in Birkenau, Poland. en Aus- Birkenau, Polonia. Yeah. A long answer to a short question. Una larga respuesta a una muy pequeña pregunta. Any other questions? ¿Tienen otras preguntas? De lo que se comentó, yo tenía una pregunta, pero muchas de las cosas ya las fue contando ella, cómo fue armando ese artista semejante visión, diría yo, ¿no? Porque esa es como una visión. Mi inquietud sería preguntar si se trató solamente de una inspiración artística o recibió algo de Dios, alguna imagen, alguna visión, algún bosquejo, como suele el Señor a veces bajarlo, o lo dejó librado a la inspiración del artista. Wow. Yeah. He says that many of the questions he has, you answered already. Mm-hmm. He says about how he designed this piece of art. But he wants now to ask if he had really inspiration, artistic inspiration, or inspiration coming from God. Yes. Good question. Buena pregunta. So in 2001, Rick was at a conference in England, UK. En 2001, Rick estaba en una conferencia en Inglaterra. It was a conference where he was invited to, well, it was a conference for artists, Christian artists. Fue una conferencia que reunía artistas cristianos. It had nothing to do with Israel. Nada que ver con Israel. So he was there just as one of the artists. Así que él estaba ahí participando como uno de los artistas. And the name of the conference was Payback.
Y el nombre de la conferencia era Payback is restitución. Yeah, but not only. Payback can also be, I will pay you back. Payback, okay. La palabra payback que significa como vengarse. Yeah, Payback, ¿no? exactly. Vengeance, Devolver. but also restitution. It Porque can be both. La venganza también puede ser restitución, payback, ¿no? Volver a pagar algo para restituir, pero también es venganza. And it was in a time of worship that someone had a prophetic word. Fue en un tiempo de adoración que alguien tuvo una palabra profética. And this person said, God wants to pay you back for all that you have lost. Dios quiere restituirte, le dice Rick, por todo lo que has perdido. It was a general Okay. prophetic Era word. una palabra profética general para todos los que estaban ahí. And Rick thought, well, this must be for people who have had a difficult childhood. Luego, esto debe ser seguro para personas que tuvieron una infancia difícil. This is not for me. Esto no es para mí. Can we please continue with the worship? Así que sigamos con la adoración. And they continued. Y siguieron con la adoración. But then that person who had a word once again took the microphone. Pero la persona que había recibido esa palabra profética volvió a tomar el micrófono. And he said, this word about payback is not for you personally. Y dijo, esta palabra de restitución no es algo personal. It is for the people that I have connected you to. Es para la gente a la cual yo te estoy conectando. And at that moment, Rick didn't know what was happening to him, but he started to cry. Es una historia conmovedora. Yeah. Sí. Sí, Oh, yo sí. sé lo que dice. Lo que pasa es que no puedo traducir porque estoy tocada por el Espíritu. Cuando ustedes ven que yo me quedo así es porque no estoy traduciendo, simplemente pasa por mi corazón la traducción. So what happened at that moment at the conference? Lo que pasó en ese momento en la conferencia, Rick didn't understand, Rick no lo entendió, but he started to cry, pero él empezó a llorar and he couldn't stop. y no pudo parar. And Rick asked God, what is this about, this payback? Entonces Rick preguntó, ¿de qué se trata esta restitución? And God said, 6 million. Y Dios le respondió, 6 millones. And that is when Rick understood it has to do with the Holocaust. Y ahí es que Rick entendió, esto tiene que ver con el holocausto. But as I said, Rick didn't want to go there. Pero como dije, Rick no quería entrar en esa instancia, en esa situación. He didn't want to make something connected to the Holocaust. Él no quería hacer algo, crear algo que estuviera relacionado con el holocausto. And as I said, he was working on this piece that he thought would be called the 7 last words of Jesus. Y como les dije, él estaba trabajando en este grupo escultórico que él pensaba que iba a llamar las 7 últimas palabras de Jesús. He was still in the sketching. Todavía estaba haciendo el Time. bosquejo, en el tiempo, digamos, estaba en la etapa del bosquejo de esa escultura. And he was working. He thought, okay, let's do a wall with 7 panels. Entonces él estaba pensando, bueno, hagamos una gran pared con 7 paneles. He was sketching crucified Jesus. Ahí estaba haciendo bosquejos de Jesús crucificado. And he knew the wall must be a unity, but there also must be some difference between the 7 words. Y él decía, bueno, tiene que haber una unidad entre los 7 paneles, pero tiene que haber una división entre cada uno de los paneles. So he sketched a pillar of stones between Así que ahí fue the panels. como dibujando un pilar de piedras entre cada panel. And then God spoke to him. Entonces Dios le habla otra vez. How many pillars are there? ¿Cuántos pilares hay allí? And Rick thought, what do you mean, how many pillars? I'm working, let me work.
No sé qué te estás hablando, déjame trabajar, son pilares, no sé cuántos Yeah. pilares. But God asked again, how many pillars are there? Pero Dios le vuelve a preguntar, ¿cuántos pilares hay? So Rick counted, he said 6. Entonces Rick contó y dijo, hay 6. And then he realized 6 is for the 6 million. This has to be the memorial. Entonces ahí él se dio cuenta, 6 se tiene que referir a los 6 millones entonces, de judíos. Esto entonces es el memorial. Biblically speaking, a pillar of stones can be a memorial. Bíblicamente hablando, un pilar de piedras es un recordatorio, es una conmemoración de algún hecho. When the people of Israel come out of the desert and enter into the promised land, Cuando el pueblo judío sale del desierto y entra en la tierra prometida, and they have gone through with dried feet through the Jordan River, cuando ellos cruzan en seco el río Jordán, Joshua says, get 12 stones from the riverbed, Josué les dice, bueno, busquen 12 piedras del lecho del río, and they made a pillar of stones as a memorial to this miraculous passing. Entonces ahí el pueblo judío arma un memorial como un monumento de 12 piedras en honor a haber pasado en seco, digamos, por el río Jordán como un milagro. So that was when Rick realized this piece, the 7 last words of Jesus, will be the memorial. Entonces ahí se da cuenta Rick de que esta pieza donde están las 7 palabras de Jesús realmente va a terminar siendo un memorial para los 6 millones de judíos. When Rick realized that, he also thought this will be something nobody will ever see. Cuando Rick se da cuenta de del alcance o de lo que estaba creando, él dijo, esto nadie lo va a ver, esto va a estar en privado. Because this will be my intercession before God. Porque esta va a ser mi intercesión delante de Dios. He also realizes how impossible it is for Jewish people to have Yeshua crucified and a Holocaust survivor touching one another. Porque él se da cuenta de que imposible es para el pueblo judío tener al crucificado y a un sobreviviente del holocausto tan cerca uno del otro. So he also was like, if I do this, it will be social suicide for me here in Israel. Si yo hago esto, va a ser un suicidio social para mí acá en Israel. But God had other ideas. Pero Dios tenía otras ideas. As I said, while he was working on the Fountain of Tears, they moved from Samaria to Arad. Entonces, cuando estaba trabajando con la Fuente de las Lágrimas, se mueven de Samaria hasta Arad. And because they just moved, some friends came to visit to see where they were living now. Tan solo porque se habían mudado, algunos amigos vinieron a visitarlos a ver dónde estaban viviendo ahora. And so they came and they were asking, so Rick, what are you working on at this moment? Entonces venían a visitarlo y le preguntaban, Rick, ¿en qué estás trabajando en este momento? And Rick took them down to what we now know as the Fountain of Tears. Entonces Rick los llevaba a visitar lo que ahora conocemos como la Fuente de las Lágrimas. He was still working on the wall. Todavía estaba trabajando en la pared. And the bronze figures were ready, but were all in one corner. Las figuras de bronce estaban terminadas, pero estaban ahí arrinconadas, todavía no estaban dispuestas en el grupo escultórico. But he started to explain to his friends what he was working on. Pero empezó a explicarle a sus amigos en qué estaba trabajando. And while he did that, there was a moment that he saw something in his work that he hadn't realized before, that he hadn't seen before. Cada vez que explicaba algo de la escultura, se daba cuenta que tenía como algo nuevo, una revelación sobre el trabajo que estaba haciendo que no había tenido antes. God showed him something. God gave him revelation on what he did that Rick wasn't aware of. Dios le estaba dando revelación sobre lo que él estaba haciendo, sobre lo cual Rick aún no se estaba dando cuenta. And after that first group of friends coming to visit, there was mouth-to-mouth advertisement. Después de que este grupo de amigos que vino a visitarlo, Rick les mostró todo lo que estaba haciendo, empezó a correr de boca en boca el trabajo de Rick. And more people came.
to visit. Y entonces más y más personas vinieron a visitar a Rick. And the first few years, Rick guided every group that came to visit personally. Y en los primeros años, Rick personalmente guiaba a cada grupo que venía a visitar la escultura. There still wasn't the video that you just saw. Todavía no tenía el video que acabamos de ver. He would take every group personally from the cup in Gethsemane along the wall to the empty cup. Rick tomaba a cada grupo, lo llevaba desde el momento de Jesús en Getsemaní con la copa y después lo iba llevando por cada panel hasta el final. And in every visitor would be a different moment that God would show him something about the fountain of tears that Rick hadn't seen before. Y en cada visita, una vez más, Dios le revelaba algo nuevo sobre esa escultura que Rick no se había dado cuenta. All these little revelations are the basis of the video you just saw. Todas estas pequeñas revelaciones que le iba dando Dios son la base del video que acabamos de ver. One of the, I would say, most mind-blowing revelations Una de las revelaciones que realmente, hay una frase que es, te rompen la cabeza, is not in this video because it even came later. no está incluida en este video porque apareció después. And it is about the number on the arm of Jesus. Y tiene que ver con el número que está tatuado en el brazo de Jesús. For Rick to tattoo a number on the arm of Yeshua was the most difficult thing to do, emotionally most difficult. Para Rick, tatuar un número en el brazo de Jesús fue lo más profundo y lo más conmovedor de lo que había hecho. He knew so many Holocaust survivors who would always have their arms covered so that nobody would see their tattoos. Él había conocido tantos sobrevivientes del Holocausto que tenían cubierta la parte del antebrazo donde tenían el tatuaje con el número. Also midsummer, long sleeves. Aún en verano, con mangas largas, para cubrir el tatuaje. So, and the number, the tattooed number for a Holocaust survivor symbolizes the loss of identity. Para un sobreviviente del Holocausto, el número tatuado en su brazo es simplemente la pérdida de la identidad. There were three ways how the Nazis tried to dehumanize the Jewish people. Hubo tres In the formas en que camps. los nazis en los campos de concentración trataron de deshumanizar al pueblo judío. It was shaving the heads. Una era rasurar la cabeza, The second was taking away their personal clothes. la segunda era quitarle sus ropas And the third was taking away their name and making them a number. y lo tercero era sacarles el nombre, quitarles el nombre y darles un número. After the camps, the hair grew back. Después del campamento, del campo, por supuesto el pelo volvía a crecer. People could put on their own clothes again. La gente, los sobrevivientes podían volver a ponerse sus ropas que no fueran esa ropa digamos, del campo, sino sus propias ropas personales. But the ones who had a number tattoo would always carry that number with them. Pero una vez que tenías tatuado el número, siempre ibas a tener ese número tatuado en tu brazo. In the camps, you were only a number. En los campos solamente eras un número. If you didn't respond fast enough to your number being called, it would be a death sentence. Si no respondían rápidamente cuando los llamaban por su número, esto significaba o podía significar la muerte. There were Holocaust survivors who, at the end of the Holocaust, remembered their number but not their name. Hubo sobrevivientes del Holocausto que al final de ese tiempo recordaban sí su número tatuado, pero no su nombre. If you take all of that into account, you understand why it was emotionally so difficult for Rick to put a number on Yeshua's arm.
Si tomamos en cuenta todas estas consideraciones que acabamos de explicar, se pueden imaginar lo movilizador y profundo que significaba hacer un tatuaje sobre el brazo de Jesús. So Rick just wanted to get it over with. Así que Rick quería ya superar este tema, terminar con este tema. So he thought, okay, we'll do 4 numbers. Ok, vamos a hacer 4 números. 1 and 5, because together that is 6, for the 6 pillars. 1 and 5. 1 y 5 por los 6 pilares. Yes, Por 1 los 6 and pilares. And 3 and 4 is together 7 for the 7 panels. 3 y 4 por los 7, quedaban 7 por los 7 paneles. And then you've got groups of Christians who come to the Fountain of Tears. Y ahí después tenemos a grupos de cristianos que vienen a visitar la fuente de las lágrimas And they ask, what does this number mean? y preguntan, ¿a qué se refiere este número? And Rick thinks, don't you understand how difficult this is for me? Oh, y Rick dice, ustedes no entienden, no se dan cuenta cuán difícil es esto para mí. But he responds nicely and just explains 1 and 5, 3 and 4. Entonces él empieza a explicar amablemente 1 y 5, 3 y 4. But the Christians were like, well, couldn't it also be a year? Something important happened perhaps to the Jewish people in 1534. ¿No será que es algo también, algún evento que ocurrió en ese año, algo importante para el pueblo judío? But in 1534, nothing specific happened to the Jewish people. Pero en el 1554 no hubo nada... 34. 34, Yeah. no hubo nada importante que sucediera al pueblo judío. And then another group was like, oh, but perhaps it is the 153 fishes of the miraculous fishing after the resurrection. ¿No será que está hablando de la pesca milagrosa después de la resurrección de los 153 peces? But then you have a 4 that is left. Pero ahí falta un 4 que no está presente. And then one day a group asked, couldn't it be Bible chapter and verse? Podría ser también, quizás otros grupos preguntan, el capítulo de la Biblia, un capítulo y un versículo. So our neighbor from across the street, who also gives tours at the fountain, Así que un vecino que está enfrente de lo que es la casa de Rick, que también hace visitas guiadas de la Fuente de las Lágrimas, he was intrigued by this idea. realmente estaba muy intrigado por esta idea. And he started to look in the Bible. Empezó a mirar en la Biblia And the next day he calls Rick. y al día siguiente llama a Rick He says, I found it. y dice, encontré la respuesta. Do you know what it says in Mark 15, verse 34? ¿Querés saber qué dice en Marcos 15, versículo 34? And Rick says, no, I don't know. No tengo la menor idea. Do you have your Bible there on your phone? ¿Tenés tu Biblia en el celular? 15, 34. Paula, ¿puedo? Yes. Marcos 15, 34. Ahí tenés, dale. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es Dios mío, ¿por qué me has desamparado? It is exactly that panel where Yeshua has his arm tattooed. That word on the cross, that is expressed in that panel. My God, why have you forsaken me? Es exactamente esa escena en la Biblia, en Marcos 15, 34, la que está reflejada en ese panel de la última palabra de Jesús. Y es el número que está tatuado en su brazo. It is really more God's work than Rick's work. Es más un trabajo, una obra de Dios que la obra de Rick. Other questions? ¿Otras preguntas? A mí se me ocurrió otro, pero lo dejo para
He has another question, but he wants to give space for other Yeah. people. Well, your questions bring good stories, so feel free. Yo tengo una pregunta. Yeah. ¿Cómo es la reacción de, porque hablaste de cristianos, de grupos Yeah. cristianos, qué pasa cuando van personas judías a visitar el lugar? Yes. Thank you. Very good. So, at the Fountain of Tears, there are both Christian visitors and Jewish visitors. En la Fuente de las Lágrimas tenemos visitantes judíos y cristianos. For Christian visitors, I think that the Fountain of Tears is a place to receive God's heart for his people Israel. Yo entiendo que cuando vienen grupos cristianos, la Fuente de las Lágrimas es como un lugar donde el cristiano recibe cuál es el corazón que tiene Dios por su pueblo. And to understand the depth of the pain of the Jewish people. Y también para entender la profundidad del dolor del pueblo judío. For Jewish people that don't believe in Yeshua, Para los hermanos o las personas judías que no creen en Yeshua, the first reaction, the first response is shock. la primera reacción, la primera respuesta es un shock. And un shock total. Es un shock total. There was one of the first Jewish people who came to visit was a lady from the city of Arad. La primera persona judía que vino a visitar la Fuente de las Lágrimas era una señora de Arad. She worked for the city council for tourism. Trabajaba en la municipalidad en la sección de turismo. And she needed to know what this place was because it was on the map as one of the possible touristic Point. places. Entonces ella vino a visitar la Fuente de las Lágrimas para ver de qué se trataba este monumento y porque aparte estaba como una de las recomendaciones como punto turístico. And she entered the place Y ella entró al lugar and she started like, I can't breathe, I can't breathe. y empezó a hacer así y empezó a decir, no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. And then she said, you took the two most painful things of our history Usted ha tomado los dos puntos más dolorosos de nuestra historia and you put them at the same table. y los puso en la misma mesa. How could you do this? ¿Cómo pudo haber hecho esto? There has been a Jewish business guy who took Rick apart, Había un guía, a que- business guy. un business guy. Yes. Okay, Guy. un empresario, Yeah. un business guy. Yeah. Un empresario que lo llama aparte a Rick en ese momento And he whispers to him, y le dice al oído, you have made him one of us. He pointed to has hecho claro. Yeshua and he said, you have made him one of us. señalando a Yeshua, a Jesús, le dice, los has hecho como uno de nosotros. Lo has hecho como uno de nosotros. And Rick said, well, he is one of you. Bueno, Rick dice, pero él es uno de ustedes. So the first reaction is almost always shock. Así que la primera reacción es casi siempre un shock. But then, when the Jewish people hear the communication of this peace, Pero después cuando los judíos escuchan que esto es una comunicación de paz, no, this piece of art, cuando los judíos entienden que esto significa una instancia de diálogo, de comunicación, que esta pieza de arte significa una comunicación, un diálogo, and when they hear this y communication, cuando escuchan esta comunicación, their hearts are touched. entonces su corazón es tocado. So it will bypass the mind and it will go to the heart. Va como pasar por encima la mente, la razón, y va a ir a tocar directo al corazón. On October 7th, I was in Israel. En octubre 7 yo estaba en Israel And I stayed in Israel until beginning of February this year. y me quedé en Israel hasta febrero de este año.
when I heard the first things of what was going on October 7th, Cuando yo empecé a escuchar de lo que estaba sucediendo en el 7 de octubre, I realized this is the same spirit as the one of the Holocaust. y me di cuenta rápidamente que era el mismo espíritu operando ahora que había estado operando durante el Holocausto. And in the beginning, after the October 7th, we didn't have anybody visiting the fountain. En el comienzo de la guerra, a partir del 7 de octubre, no teníamos nadie que visitara la fuente de las lágrimas. All the people from abroad had gone, Los que venían de afuera ya se habían ido and the Israelis were in shock and at war. y los israelíes estaban en shock durante la guerra. But already end of November and in December, the first groups did come to visit. Pero ya para noviembre y diciembre los primeros grupos empezaron a visitar otra vez la fuente de las lágrimas. And these were groups of Israelis. Estos eran personas israelíes. The first group that we received, and I was their guide, El primer grupo que recibimos, y yo misma fui su guía, was a group of elderly people from one of the kibbutzes next to the Gaza Strip. el primer grupo estaba compuesto por personas ancianas que vivían en el kibbutz que estaban en la frontera con Gaza. So they were very close to everything that happened on October 7th. Así que ellos estaban muy cercanos y estaban muy cercanos a todo lo que había estado sucediendo a partir del 7 de octubre. In that group, there was also a lady of 100 and some years old. En ese grupo había una señora muy anciana de casi más de 100 años y pico, A Jewish German lady Holocaust survivor. una sobreviviente del Holocausto, alemana judía o judía alemana. So I knew this would be a very special visit. Así que yo me di cuenta que esto realmente iba a ser una visita muy especial. And the people were very attentive. La gente estaba prestando mucha atención. And at the end, there was one man who came with a reaction. Y al final de toda la explicación, en esa visita guiada, se acerca un hombre con una reacción. And he said, all good and well, but I'm missing something here. Todo bien, dice acá. Está todo bien, pero acá falta algo. I don't see a recognition of what the Christians have done to the Jews. Yo acá no veo un reconocimiento de lo que los cristianos le hicieron a los judíos. And I said to him, thank you for bringing this up. Entonces yo le dije, gracias por sacar el tema. I said, you are right. Yo le dije, usted tiene razón. But the Fountain of Tears is not a dialogue of two religions. Pero resulta que la fuente de las lágrimas no es un diálogo entre dos religiones. It is a dialogue between two Jewish men in their deepest suffering. Es un diálogo entre dos hombres judíos en su más profundo sufrimiento. But I said, I am a believer in Yeshua. Pero yo le dije, yo soy una creyente de Yeshua. And I know that we, as believers in Yeshua, have blood on our hands towards the Jewish people. Y yo sé como creyente en Jesús, en Yeshua, que tenemos sangre en las manos, sangre judía en las manos. And I know that we don't recognize this guilt Y yo sé enough. muy bien que nosotros no hemos reconocido esta culpa lo suficiente. And I am so sorry for that. Y yo estoy muy apenada, profundamente apenada por eso. I don't know if this man was able to hear what I tried to share, what I tried to communicate. Yo no sé si este hombre realmente entendió lo que yo estaba tratando de decirle, But I know there were other people who were able to hear it. pero sé que había otras personas alrededor que pudieron escucharme Because of how they responded to me afterwards. por la forma en que después me respondieron. And one of them was this 100-year-old Jewish German Holocaust survivor. Y una de esas personas que me respondió fue esta señora sobreviviente del Holocausto de más de 100 años. A week later, I received a group of Russian-speaking Israelis.
Una semana más tarde recibí un grupo de israelíes que hablaban ruso. And in this group there was a lady who at the end came to me. En este grupo hay una señora que al final de la visita se me acerca And she said, I don't know how, but I feel that my heart has been strengthened. No sé cómo, de qué manera, pero siento que mi corazón está más fortalecido. For me, that was a very big confirmation. Para mí eso fue una muy grande confirmación. Because from the beginning that I have been serving at the Fountain of Tears, Porque al comienzo yo estaba sirviendo en la Fuente de las Lágrimas. I felt that the Fountain of Tears could be, for the Jewish people, a place of comfort. Y yo sentí que la Fuente de las Lágrimas podía ser para el pueblo judío un lugar de consuelo. And perhaps a first possibility of receiving comfort with Yeshua. Y quizás hasta la posibilidad de recibir consuelo de Yeshua.